La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. Dentro del grupo de mecánica computacional del Centro Atómico Bariloche se da asistencia al diseño y operación de instalaciones nucleares que se utilizan, entre otros fines, para la producción de radioisótopos. El grupo de investigación en el que se encuentra el profesor Federico Teruel utiliza como herramienta de trabajo el uso intensivo de computadoras para resolver modelos que sean representativos de la realidad. En general, se trabaja con modelos que describen el movimiento, estado y deformación de los fluidos y sólidos y con la transferencia de calor entre ellos. Esto tiene aplicaciones en energía nuclear con fines medicinales y seguridad en centros atómicos. Federico, vos sos ingeniero nuclear de acá, egresado de este instituto, el Instituto Balseiro. Así es, soy egresado del Instituto Balseiro. ¿Hace cuánto que egresaste de acá? Y egresé en el año 97, así que hace 20 años ya. Hace tiempo. Bueno, yo soy ingeniero egresado de acá, un poquito más viejo. Yo egresé en el 81 de acá. Uy, sí. Así que ha pasado de la primera promoción. Así es, ha pasado el tiempo. Además, bueno, vos sos docente, sos investigador, sos miembro de CONICET. ¿Cuál es tu dependencia? ¿Cómo se vive esta dependencia así de tener muchos, uno se imagina muchos jefes que tiene? Sí, en realidad, como que bueno, ahí hay que ir coordinando los pedidos de cada una de esas jefaturas, si querés, pero se pueden coordinar. Está pensado el sistema como para que uno pueda tener esas dependencias, ¿no? Por ejemplo, en lo que es docencia, tanto CONICET como la Comisión Nacional de Energía Atómica saben que sus empleados pueden tener una carga docente y pueden destinar una determinada cantidad de tiempo, ¿sí?, a la docencia. Bueno, es también la escuela de nuevas personas que se van formando y que a la larga a las instituciones les sirven. Exactamente, es enriquecedor para la institución, es valioso. Entonces es algo que en realidad se fomenta muchas veces, ¿no? Y después, en cuanto a depender de CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, uno tiene que ir cumpliendo los objetivos que piden los dos. En lo que es CONICET, en la carrera del investigador, lo que exigen son publicaciones científicas. Entonces uno tiene que llevar adelante un trabajo novedoso que te permita publicar a nivel internacional. Que sea valioso a nivel internacional, que sea algo original, nuevo y que le interese al resto del mundo leerlo para aprender algo. Entonces ese es el objetivo. Uno tiene que hacer un trabajo que si lo envía a una revista de otro país, la gente lo lee y diga, bueno, esto tiene valor, es nuevo, no se hizo antes, me interesa darlo a conocer a las demás personas, porque agrega el conocimiento general que tiene la humanidad, si querés. Entonces esto es lo que pide CONICET, entonces uno tiene que tratar de hacer publicaciones. Y por el lado de la Comisión Nacional de Energía Atómica... Sí, bueno, por ahí pide trabajos más específicos en determinados proyectos de interés institucional. Exactamente, va llevando adelante proyectos, como está llevando adelante el reactor de investigación RA10, el reactor de producción de energía eléctrica prototipo Karen. Entonces uno puede aportar a esos proyectos cumpliendo requerimientos o pedidos que tiene. Entonces, bueno, hay que ir manejando esas dos cosas que a veces se pueden superponer. Sí, se puede. Claro, también es un desafío. Es un desafío. Uno suena como que es interesante tener esa multiplicidad de tareas o de roles. Claro. ¿Por qué vivir en Bariloche, digamos? ¿Siempre viviste acá? ¿Te gustó Bariloche? En realidad yo llegué a Bariloche por el Instituto Balseiro. Como le pasa a muchos chicos a lo largo del secundario, fin del primario, quizás a principio de la universidad, se enteran que existe el Instituto Balseiro. Y bueno, en mi caso fue que se podía estudiar ingeniería nuclear. Y bueno, eso me llamó la atención de alguna manera, no sé bien por qué. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Necochea, de la provincia de Buenos Aires. Así que ya cuando estaba en el secundario tenía esa idea, pero bueno,
sabía que había que estudiar para venir acá, había pasos previos. Terminé el secundario en Necochea, me mudé a La Plata, estudié en Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de La Plata y después de 2 años de cursar estuve habilitado para rendir el examen de ingreso y bueno, tuve la suerte de ingresar y bueno, por eso me vine a Bariloche y bueno, me enamoré de la ciudad, me encanta. Es muy lindo. Es un lugar que me gusta mucho, me gusta disfrutar la naturaleza, así que es un lugar ideal. Y bueno, terminé mi carrera de ingeniero nuclear aquí y después, bueno, la vida me fue llevando por otros lugares. Bueno. Pero pudiste volver, digamos. Pero volví, sí. Sí. Una vez que tuve la oportunidad de volver, decidí volver. Sí, Vos hiciste un doctorado en particular. Por ahí uno no tiene o mucha gente no se imagina que los ingenieros hagan doctorados. Es más, en ciertos ámbitos se piensa como que el título de ingeniero ya es el título máximo dentro de una carrera, pero existe el doctorado en ingeniería. ¿Qué aporta o qué te aporta a vos como persona o como profesional el haber realizado un doctorado? El doctorado es la instancia, diría yo, que te capacita a llevar adelante una investigación, ¿sí? De alguna manera. O sea, cuando terminás el doctorado sos capaz ya de formular, ejecutar y llevar adelante una investigación por vos mismo. Sí, debería ser más o menos así, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el exterior, yo hice el doctorado en Estados Unidos. Cuando vos terminás en el doctorado en el exterior, en Estados Unidos en este caso, podés hacer un paso previo que se llama postdoctorado, pero podrías entrar en una universidad como profesor, que eso te habilitaría, bueno, a dar clase y a recibir alumnos que vos podés formar. ¿Sí? Entonces el doctorado medio que te enseña cómo llevar adelante una investigación, cómo darla a conocer, porque eso es muy importante, cómo realizar estas publicaciones, porque vos podés hacer una investigación brillante, pero si no se le das a conocer a nadie, queda en vos, entonces no tiene alcance. Entonces te capacita para todo eso y también, como te van formando a vos, siempre tenés un tutor en el doctorado, un director, vas aprendiendo de alguna manera ese rol. Cuando terminás esa etapa, quizás tenés la capacidad para llevar por ese mismo camino a una persona más joven o a una persona que no lo recorrió. Entonces, cuando vos te recibís de ingeniero, adquirís un montón de herramientas que te permitan resolver problemas. Sí, pero el doctorado es claramente una carrera formativa, más desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de... El doctorado quizás te permitiría generar herramientas nuevas, por ahí se podía plantear así, no es amplia la discusión, pero podrías generar herramientas nuevas, lo podrías pensar así, ¿no? ¿En qué área te metiste a trabajar dentro de la ingeniería nuclear? Ya como investigador. Claro, bueno, ha ido cambiando, pero ya como investigador cuando volví a la Argentina me metí en el área de lo que sería la mecánica de los fluidos, dentro de lo que es simulación numérica. Eso hay un grupo grande acá en Bariloche. Hay un grupo grande que se llama el Grupo de Mecánica Computacional o MECOM, ¿sí? del Centro Atómico Bariloche, que ahora ha crecido bastante en el último tiempo, somos aproximadamente 30 contando a los becarios. Tenés físicos, matemáticos, ingenieros, licenciados en computación, ingenieros en computación. Después tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, de proyecto integrador, que es el proyecto que se hace aquí en el Instituto Barceló. Para la carrera de grado, la carrera de ingeniería o licenciatura. Así que son más o menos 30 y la idea es resolver problemas o pedidos, cuestiones que nos plantea la comisión o investigaciones propias que uno tiene usando herramientas numéricas o, para decirlo de otra manera más simple, la computadora. Suena muy abstracto digamos, como medio alejado de la realidad el poder trabajar en la computadora o está cercano a la realidad. Bueno, esa es una pregunta clave, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir trabajar en la computadora? Uno puede pensar, para que sea fácil, si querés, en las consolas que usan los chicos hoy en día, en la PlayStation, ¿no? Uno se pone a jugar a que es un soldado y dispara. Entonces uno juega, es divertido, pero otra pregunta que se puede hacer es real? ¿Sí? Que medio es la pregunta que hiciste, claro. Si yo tiro una bala, ¿es real la trayectoria que me muestra el juego de esa bala respecto a la realidad, si yo lo hiciera de verdad? Bueno, nosotros que usamos herramientas computacionales y modelos que simulan la realidad, tenemos que ser muy cuidadosos para no inferir respuestas falsas. Tenemos que asegurarnos que los modelos sean relativamente buenos para lo que queremos ver, así las respuestas que obtenemos son buenas, son confiables. Eso es difícil, sí. Sí, para esto ustedes necesitan
computadoras muy grandes, PCs, supercomputadoras, clúster. ¿En base a qué trabajan? Sí, eso también es muy importante. El tipo de cosas que hacemos nosotros requiere en general el uso de supercomputadoras. ¿Y eso tienen acceso acá en el país, en Bariloche? ¿Cómo? Nosotros en particular dentro de nuestro grupo tenemos a la supercomputadora a veces se le dice clusters, también clúster, grupo de computadoras. Tenemos un clúster, una supercomputadora bastante buena que tiene 400 núcleos más o menos. Sería como 400 computadoritas trabajando juntas. Sería más o menos como 400 computadoritas o de las modernas, si querés, un poco menos, 100 ponele, si tenés una computadora de 4 núcleos. Así que sería como 400 que uno las pone a hacer una tarea. ¿Sí? Pone las 400, las pone a hacer una tarea. Eso es lo que tenemos en el grupo que nos permite hacer cálculos. Ahora si querés, vemos por qué necesitamos ese poder de cálculo, ¿no? Entonces tenemos eso en el grupo. Después nosotros estamos usando, por ejemplo, la computadora más grande que hay en Argentina, que se llama Tupac, que está en Buenos Aires. Tupac, sí, que está en Buenos Aires, en el centro de CONICET, que esa tiene más o menos 4.000 núcleos. Serían como 4.000. O sea, 10 veces más grande que la que tienen ustedes acá. Claro, 10 veces más poderosa. 10 veces más poderosa. No más grande, por ahí no, sí. No es tan grande físicamente, pero sí. 10 veces más poderosa que la nuestra, que ahí se pueden hacer cálculos grandes. Eso es interesante, por ejemplo, la gente que maneja esta supercomputadora y otras del país están abiertas a la comunidad científica o a las industrias inclusive. Entonces, si uno quiere usarlas, presenta una propuesta de trabajo, explica para qué la va a usar y probablemente den la posibilidad de usarla. Esto habla muy bien de optimizar un recurso, porque uno se imagina que es un recurso costoso. Es un recurso muy costoso y que tiene que estar en uso, ¿sí? No puede estar la computadora apagada, entre comillas, ¿no? La idea es que se use. Aparte, las computadoras se van, en un corto tiempo, van quedando obsoletas. Entonces, la idea es que se use 5 años y después se renueva. Y bueno, hoy a raíz de esta charla estaba mirando cuál es en el mundo la supercomputadora más potente, que yo recordaba. ¿Y cuál es? Que yo recordaba que era la Tian 2, que está en China. Bueno, y hoy me enteré, mirando en la web, que China tiene una supercomputadora nueva, ¿sí? Que esa tiene 40.000 núcleos. O sea, multiplicado por 10 la que tendríamos acá. Así que es gigante y bueno. Se pueden hacer cálculos muy grandes. Mucho más sofisticados, mucho más rápidos. Sí. Y consume una energía tremenda. Tenés que ponerle al lado más o menos una central de energía para alimentar la computadora. Sí, no la puedes enchufar en tu casa, digamos. No, esa decía que consumía, 15 megavatios, ¿no? Que es, no sé si es lo que consume un pueblo de 10.000 personas, una cosa así. Muchísimo. Sí, es muchísimo, muy interesante. Federico, vamos a ir a un corte ahora en Científicamente, vamos a un corte y enseguida seguimos hablando ya de los proyectos en los que está trabajando específicamente Federico. Federico, vos nos contabas recién que estás trabajando en este grupo importante que se llama Mecánica Computacional, MECOM. Concretamente, ¿en qué problemas estás trabajando ahora en esta simulación por computadora que haces vos? Bueno, algunas de las cosas que hemos hecho últimamente que han sido pedidas por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son de interés para la Comisión, una de las cosas que hemos hecho interesantes es estudios de comportamiento térmico en blancos sólidos que se utilizan para producir radioisótopos en el ciclotrón que está en el Centro Atómico de Ezeiza. Sonó dificilísimo. Sí, sonó difícil. A medida que lo iba diciendo, me fui dando cuenta. A ver, vamos a ponerlo un poco en contexto, ¿sí? Los radioisótopos se usan mucho en medicina para diagnóstico y para tratamiento, ¿sí? Y hay algunos, yo te aclaro, yo por ahí te explico un poquito de lo que sea, hay algunos que se producen, inclusive, por ejemplo, en la FUESMEN, en Mendoza, hay un ciclotrón, que es una máquina, un equipo que produce algunos radioisótopos, sobre todo cuando son de vida muy cortita, que viven poco tiempo, hace falta que el equipo que lo genera esté cerca de donde se va a hacer el uso médico de esto. Exactamente. Hasta ahí estamos bien. Ahora, claro. La modelación de blancos sólidos. Claro, justamente una forma de crear estos radioisótopos en el ciclotrón, que hace girar estas partículas cargadas, los protones, que pegan en un blanco, que es un material especial
y cuando los protones pegan en ese blanco, alteran el estado de los átomos de ese blanco y generan los radioisótopos. En ese proceso, esa pieza se calienta, ¿sí? Esas partículas que chocan dejan su energía y esa pieza se calienta. Entonces lo que se quería evaluar era si el calentamiento era muy alto o no. Si era muy alto, si llegaba a una temperatura muy alta, ese blanco podía destruirse, podía fundirse el material. Okay. Entonces, ahí está la gracia de la mecánica computacional, ¿no? Uno, ¿cómo puede responder la pregunta si eso se va a fundir o no? Me imagino que si se funde con el ciclotrón andando es un desastre. Sería un desastre, ¿sí? Porque bueno, en el ciclotrón hay vacío, entonces uno tendría evaporación de material y bueno, y después tendría material radioactivo en una forma no controlada, así que sería malo. Entonces, uno puede, por ejemplo, hacer un experimento. Bueno, pruebo a ver si se funde, ¿sí? Pero en vez de eso lo puedo simular por computadora. Si tengo un buen modelo, ¿sí? Representativo de la realidad, lo puedo simular con la computadora, puedo modificar la geometría para ver cómo se comportaría, puedo modificar la intensidad del haz del ciclotrón para ver si aguantaría más energía, puedo modificar el ángulo de incidencia de estas partículas, los protones, y estudiar... todo eso lo estudio en la computadora antes de ir al lugar. Claro, puedo hacer algunas simulaciones que contrasten con algún experimento para asegurar que mi modelo más o menos ande bien. Eso te iba a preguntar, porque ¿cuánto le creemos a que la computadora, si me predice, por ejemplo, que no se va a fundir, que efectivamente va a ser cierto que no se va a fundir? Claro. Porque podría calcular mal, podría haber un error. Lo que deberíamos hacer algunos experimentos que verifiquen que mi modelo anda relativamente bien o que nos permitan cuantificar el error que tiene mi modelo, ¿sí? Eso es de alguna manera lo que uno debería hacer. Bueno, yo como ingeniero nuclear también he trabajado en seguridad nuclear. Claro. En simulación de accidentes nucleares. Sí, sí. Que por supuesto se simulan por computadora porque yo no voy a destruir una central nuclear para ver lo que pasa. Digamos, lo tengo que ensayar de manera numérica o de otra manera para no llegar para que esas cosas justamente no ocurran. Claro. Acá sería una situación parecida referida a es una situación parecida de radioisótopos. Y por supuesto, si uno no tiene información suficiente, lo que nos gusta hacer a los ingenieros es poner coeficientes de seguridad, ¿no? Es preferible tomar un margen de seguridad. Claro, tomar un margen de seguridad y diseñar algo de una forma más robusta para evitar la posibilidad de un accidente. ¿Sí? ¿Y en qué otras temáticas has estado así trabajando? Y otras cosas también que hemos simulado muy interesantes, por ejemplo en el reactor que está acá en Bariloche, el reactor Escuela RA6, ocurrió que hace poco se incrementó la potencia del reactor, se cambiaron los elementos combustibles y se decidió incrementar la potencia del reactor para darle más utilidad, para hacer irradiación y otro tipo de cosas, y se cambió la cantidad de agua que pasa por el núcleo del reactor, ¿sí? Que es la zona donde se genera calor. Entonces, el régimen que quedó por ese núcleo quedó en un régimen que se llama transición. Transición de laminar a turbulento. Ahora podemos hablar un poquito de eso. Claro, sería interesante. Cuando hablamos de régimen, estamos hablando de cómo el fluido se desplaza ahí, en este caso el agua. No es un régimen de otra índole, sino justamente de cómo el fluido se comporta al pasar por ahí. Y ahí explicaron un poquito esto de laminar o turbulento. Claro, exactamente. O sea, cuando hablamos de fluido, hablamos de cosas que fluyen, que pueden ser los líquidos o los gases. Los ejemplos más comunes, por ahí los líquidos. No sé, uno puede notar en la casa cuando abre una canilla que el chorro sale prolijito, hermoso, ¿sí? Que uno lo ve así, la superficie del chorrito es muy prolijita, eso sería un flujo laminar. Y uno a veces ve que en ese chorro de la canilla se empieza como a deformar, se empieza a hacer como ondulante, raro. Normalmente cuando uno lo abre más fuerte... Cuando lo abre un poco más fuerte, claro, empieza a variar. Bueno, ahí está cambiando el régimen de cómo fluye eso. Está pasando a ser lo que se llama turbulento. O en un arroyo, si quieren. Uno puede ver una zona donde el arroyo es ancho, que va despacito, tranquilo. Si uno pone una ramita
va a ver o un barquito, va a ver que se desliza y después por ahí se junta, como que gana velocidad, el arroyo se acelera y se vuelve más intrincado. Hay movimientos mucho más complejos de explicar. Eso sería la idea de un flujo turbulento. Y eso pasa también en el núcleo de un reactor, digamos. Claro, eso pasa en todo el movimiento de fluidos, en la atmósfera pasa, por ejemplo, en el cielo, ¿no? Sí, en la atmósfera. Los modelos de turbulencia que se usan mucho para predecir el clima. Ahí se usa mucho también la mecánica computacional. Un comentario al margen. La predicción del clima, que hoy se hace mucho mejor que hace 10 o 15 años, es en gran medida al uso de modelos computacionales, ¿sí? Ahí entran estas supercomputadoras. Claro, ahí para eso se usan estas supercomputadoras. Y es muy importante para el ser humano saber cómo va a estar el clima de acá a una semana, por las cosechas, por lo que sea. Entonces es muy valioso tener certeza de que dentro de una semana el clima va a ser de tal manera. Entonces vale la pena usar estas supercomputadoras para correr esos modelos y predecir qué va a pasar con mayor exactitud de acá a un tiempo, ¿no? Entonces, volviendo al núcleo del reactor, Escuela del Bariloche, quedó en un régimen de transición, que el régimen de transición es entre laminar y el turbulento, o sea, no cambió, no se decidió. ¿Y qué pasa en ese régimen? Las propiedades que nos interesan, como por ejemplo la transferencia de calor o la fricción, o sea, cuánto el fluido se frena al pasar por una pared, cambian drásticamente de un régimen a otro. Lo más importante es la transferencia de calor. Si el régimen es laminar, se transfiere poco calor, y si es turbulento, se transfiere mucho. En un reactor nuclear, uno quiere que se transfiera mucho del elemento combustible donde se genera el calor al fluido, porque uno no quiere que se caliente el elemento combustible, pues se puede deteriorar. En este caso, el agua que circula lo que hace es refrigerar, es enfriar exactamente, el combustible. Eso no lo dije. El agua es para refrigerar el elemento combustible. Entonces, nos interesa saber en qué régimen está, para saber cómo va a refrigerar. ¿Eso no se puede medir directamente en el reactor? Eso se podría medir en el reactor. Lo que pasa que siempre es lo mismo, ¿no? Podemos hacer una medición experimental, pero es costoso. Uno tiene que bajar instrumentación que soporte, en el caso del reactor, radiación por ejemplo, y un montón de cuestiones que son complejas, pero sí, y se puede hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno mucho más económico, digamos, hacer simulaciones por computadora. Es mucho más económico. O si uno quiere medir velocidades de un fluido, es bastante complejo, y si uno hace una simulación numérica ya tiene todas las velocidades. Pero sí, siempre conviene y sería bueno hacer una medición. Pero acá quiero hacer un comentario. Este tema de transición, laminar turbulenta, es un tema de estudio de hoy en día. No se comprende bien cómo funciona. ¿Por qué se pasa de uno a otro? Claro, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que transicione, cambie de un estado a otro y vuelva? Es un fenómeno muy complejo, muy poca gente entiende. Y bueno, ahí se puede hacer investigación básica, que es lo que requiere CONICET. ¿Sí? Entonces, de ahí, por ejemplo, uno puede tener una aplicación directa, que sería estudiar cómo es el flujo en el elemento combustible del reactor R6, y además puede sacar... Ahí juntar los dos mundos. Claro, ahí juntar los dos mundos. El problema tecnológico lo resuelve y a su vez algo publicable. Exactamente. Uno podría hacer un aporte original al conocimiento de ese fenómeno, sí. Y el tema de utilizar la computadora, por ahí la computadora se utiliza muchísimo hoy en día con fines de comunicación, con fines de ver películas, de usos, digamos, más recreativos. Ahora, ¿hay mucho uso científico de computadoras? ¿Hay mucha gente que lo utiliza con estos fines? ¿O la comunidad digamos, de la simulación numérica es muy chiquita? No, esa pregunta es muy buena porque si uno mira... No he visto curvas de uso en el área científica, pero lo que empezó a pasar, que la computadora se está yendo para todas las áreas de la ciencia. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad de hacer cálculos muy rápidamente, más o menos en un factor 8 cada 10 años. O sea, más o menos cada 10 años tenemos computadoras 8 veces más rápidas. O podemos hacer un determinado cálculo 8 veces más rápido. Y se abarata el costo encima. O sea, cada vez comprar una computadora es más económico. Entonces, yo me acuerdo, mi primera PC, cuando la compré, costó un dineral, la tuve que pagar en cuotas. Claro. Y hoy en día uno puede comprar computadoras muy... Exactamente. Y mucho más poderosas. Mucho más poderosas y económicas. Entonces, no sé, un biólogo, un químico, a veces dice, yo tengo que hacer un experimento que cuesta determinada cantidad de plata.
si lo pudiera hacer en una computadora sería mucho más económico. Muchísimo Entonces se empieza a meter la computadora en todas las ramas de la ciencia y se vuelve interdisciplinario, ¿no? Todos los estudios genéticos, por ejemplo, usan cálculo computacional en todas las áreas, la mecánica, en todas las áreas. Federico, te agradezco muchísimo. Vamos a ir a un corte en Científicamente. Gracias, y enseguida hacemos el cierre de este capítulo. Hoy estuvimos en el Instituto Balseiro con el doctor Federico Teruel. Él es ingeniero nuclear, egresado de este instituto, doctorado, investigador, y está trabajando en un área en la cual la herramienta fundamental es la computadora. No la computadora personal ni la computadora para jugar, sino grandes computadoras de cálculo donde simulan procesos, simulan en el caso de él fluidos que se mueven, los regímenes de esos fluidos, qué características tienen, cómo funcionan, simulan sólidos, transferencia de calor, un montón de procesos utilizando supercomputadoras, algunas locales, otras que están ubicadas en Buenos Aires o en el exterior, y con eso logran entender muchísimo mejor los diversos procesos de una manera más económica y mucho más eficiente. Desde luego el contraste con la realidad lo hacen también a través de experimentos. Pero nos mostró toda una disciplina de la ingeniería que es quizás la más novedosa hoy en día, utilizando las capacidades que hoy nos brindan las computadoras. Esto es todo por este capítulo de Científicamente. Nos vemos en el próximo.